En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Ariste Bastida, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer, las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos, que contribuyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales. A considerar, formarán profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF, Higiene y Seguridad Laboral, y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables, que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación y investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervengan transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual de legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma de PDVSA SIS 24 de señalizaciones y demarcación de áreas, norma técnica Programa de Seguridad Salud en el Trabajo NT 01-2008, y para mejorar aplicabilidad con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. En destacar que los elaboramos en el presente trabajo, buscamos que se actualice y mejore en el tiempo, con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año. Toda legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. La presente norma fue aprobada por Juan Quilotes y Ángel Esteban el 9 de enero del 2005. Las normas técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, y como parte del control interno de PDVSA, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Es un deber la participación de todo el ejercicio de la función Contralora, apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y Sistema Nacional del Control Fiscal, artículos 35 y 39. Objetivo: establecer y unificar criterios para la señalización y demarcación de áreas para las instalaciones de PDVSA, con el propósito de cumplir disposiciones legales vigentes, preservar la integridad física de los trabajadores y trabajadoras y visitantes, preservar la integridad de equipos e instalaciones, identificar
e informar limitaciones y condiciones de peligro de áreas operativas e instalaciones, contribuir con la preservación de un ambiente seguro y ecológicamente equilibrado, contribuir con el orden y limpieza de las instalaciones. Alcance: aplica en todas las áreas de PDVSA a nivel nacional, considerado las industriales y no industriales, tales como talleres, estacionamientos, áreas administrativas, muelles, áreas de carga y descarga, áreas de desechos, almacenes, caminerías, elevadores, vías de circulación, áreas de proceso, entre otros. Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones de PDVSA fuera del territorio nacional, siempre y cuando no contravenga la legislación del país correspondiente. Referencia: base legal, manual y señalamiento, apéndice gráfico de la Ley de Tránsito Terrestre. Norma venezolana Fondo Norma 187. Colores, símbolos, dimensiones para señales de seguridad. 1040. Extintores portátiles, generalidades. 3296. Accesibilidad de la persona al medio físico, símbolo de sordera, hipocausia o dificultad de comunicación. 3297. Accesibilidad de la persona al medio físico, símbolo ceguera y ambliopía. Y 3298. Accesibilidad de la persona al medio físico, espacio urbano y rural. Señalización: Petróleo de Venezuela, PDVSA. IRM01. Separación entre equipos e instalaciones. IRS00. Definiciones. IRS02. Criterios para el análisis cuantitativo de riesgo. 0201. Selección y especificación de sistemas anticorrosivos de pinturas. A los propósitos de las normas se aplican las siguientes definiciones: área de acceso restringido, área o zona en donde se permite el acceso solo a usuarios autorizados. Área industrial: son todos aquellos espacios o áreas de la corporación donde se desarrolla procesos operativos medulares de apoyo inherente a las operaciones, por ejemplo, plantas, talleres, almacenes, tanques, terminales marinos, entre otros. Área no industrial: son todos aquellos espacios o zonas de la corporación donde se desarrolla procesos administrativos, educacionales, de recreación, clínicos que se encuentran fuera de áreas operativas. Códigos de colores Pantone. Marca registrada del Catálogo Internacional de Colores que permite diferenciarlo. Demarcación: son aquellas identificaciones que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color, un símbolo o pictograma en un texto con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Flechas: son la marca de dicha configuración efectuada sobre la pavimento en cada uno de los canales y cuyo sentido de circulación indicación será obligatorio para los conductores de vehículos que transiten por ello. Franja: trazado uniforme y continuo cuya dimensión supera los 15 centímetros de ancho. Línea: trazado uniforme y continuo cuya dimensión debe estar comprendida entre 10 y 15 centímetros de ancho. Orla: borde que se pinta, graba o imprime alrededor de una señal. Señalización: es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo que lo revise frente a una circunstancia de riesgo
protecciones necesarias a utilizar, entre otros, que se pretenden resaltar. Vías operacionales. Rutas o vías que conducen a instalaciones industriales. Las mismas pueden ser de uso público. Zonas de alto riesgo son aquellas áreas que requieren el uso de equipos e indumentarias de seguridad específicos en función de los riesgos inherentes a las operaciones asociadas. Consideraciones generales. En todas las áreas o zonas de PDVSA debe existir una adecuada señalización y demarcación de estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, ubicación de máquinas y equipo contra incendio, áreas administrativas, entre otros. Se debe garantizar el mantenimiento de estas demarcaciones y señalizaciones para asegurar su integridad física y visual. Toda área no industrial de PDVSA debe disponer de demarcación y señalización de accesibilidad a todas las personas, independientemente en su capacidad para ello. Se debe cumplir con lo establecido en las normas venezolanas Fondonorma 3296 o 3998. Características de la señalización y demarcación. Colores para la señalización. La combinación de colores y significado de las señales de seguridad debe estar alineadas con lo establecido en la norma venezolana Fondonorma 187. Colores para la demarcación. Para la demarcación de las áreas de las diferentes instalaciones de PDVSA se debe tomar como referencia lo establecido en la tabla 1 y 2 que se encuentra a continuación. Tabla 1. Aplicación industrial. Color principal. Rojo Pantone 1788. El significado: alerta de sistemas de emergencia, restricción de acceso. Aplicaciones: ubicación de equipo contra incendio, áreas de paradas de equipos de emergencia, áreas de ubicación del sistema de alarma, áreas de acceso restringido. Verde Pantone 3288. Seguridad de primeros auxilios. Aplicación: demarcación de las vías de escape, puerta de emergencia, escaleras de emergencia, áreas de primeros auxilios. Amarillo Pantone 100. Significado: condición de alerta a un peligro, delimitación, prohibición. Aplicación: franja de limitación de área, área de carga y descarga, prohibición de establecimiento. Azul Pantone 286. Resguardado. Aplicación: zona de concentración en caso de desalojo. Blanco: libre de circulación peatonal, depósito o acumulación. Aplicación: caminerías, áreas de contenedores o desechos no peligrosos, áreas para la acumulación de piezas o equipos. Gris Pantone 423. Significado: operación, acceso a diferente nivel. Aplicación: áreas de operativas, zonas de desplazamiento de equipos móviles, escaleras metálicas. Color: rojo amarillo Pantone 1788. Riesgo. Aplicación: zona de alto riesgo. Aplicación no industrial. Color principal: rojo Pantone 1788. Significado: alerta en sistemas de emergencia. Aplicación: ubicación de equipos contra incendio, áreas de ubicación del sistema de alarma. Color: verde Pantone. Significado: seguridad de primeros auxilios. Aplicación: demarcación de las vías de escape, puerta de emergencia, escaleras de emergencia, área de primeros auxilios. Color: amarillo Pantone 100. Significado: delimitación, prohibición. Aplicación: zonas de alto riesgo cuando aplique, áreas de carga y descarga, prohibición de estacionamiento.
Color: azul Pantone 286. Significado: resguardo. Aplicación: zona de concentración en caso de desalojo. Color: blanco. Significado: libre de circulación peatonal, depósito o acumulación. Aplicación: caminerías, áreas de contenedores o desechos no peligrosos, área para acumulación de piezas o equipos. Color: gris Pantone 423. Significado: acceso a diferente nivel. Aplicación: escaleras metálicas cuando aplique. En el caso de las áreas no industriales se debe usar el color sugerido para las escaleras metálicas, siempre y cuando no afecte el diseño y armonía de las instalaciones. Las tonalidades de los colores indicando en la tabla 1 y 2 deben ser puras, es decir, sin degradación. Se debe utilizar pinturas con características reflectivas en la demarcación de áreas expuestas a la intemperie. Diseño y dimensiones. Señalización. El diseño y las dimensiones a utilizar en las áreas de seguridad deben estar alineadas con lo establecido en la norma venezolana Fondo Norma 187 y en el Manual de Señalamiento y Aprendizaje Gráfico al Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre. Para la instalación de estas señales se debe tomar en cuenta las señales de seguridad. Todas las señales de seguridad a instalar en las áreas industriales y no industriales de PDVSA deben fijarse en una altura comprendida entre 1,50 m y 2 metros. Señales de tránsito. Altura de señalización del reglamento. Vías operacionales. Las señales industriales al margen de la carretera o vías operacionales tendrán una altura aproximada por lo menos entre 1,50 m desde la superficie del pavimento hasta la parte inferior de la señal. Cuando exista más de una señal en un poste, la señal inferior deberá quedar a lo menos de 1 metro de altura sobre el pavimento. Industriales y no industriales. En estas áreas las señales serán ubicadas al menos 2 metros de altura. En caso de que haya otra señal en el mismo soporte, la señal inferior tendrá una altura de 0,30 metros menor que la especificada anteriormente. Altura de señales de prevención. La altura de la señal dependerá en la zona donde aplique, sea vías operacionales o áreas industriales y no industriales. Vías operacionales. Las señales instaladas en las vías operacionales tendrán una altura aproximada de 1,50 m desde la superficie del pavimento hasta la parte inferior de la señal. Cuando exista más de una señal en el poste, la señal inferior deberá quedar al menos 1 metro de altura sobre el pavimento. La altura para este caso debe ser de 1 metro. Áreas industriales y no industriales. En estas áreas el espacio libre entre la calzada y la señal debe ser por lo menos de 2 metros. En caso de que haya otra señal en el mismo soporte, la señal inferior tendrá una altura de 0,30 metros menor que la especificada anteriormente. Señales de información. Vías operacionales. Las señales instaladas en el poste sencillo deben tener una altura de 1,50 metros como mínimo. En las áreas industriales y no industriales, las señales instaladas en el poste sencillo deben tener una altura de 2 metros como mínimo. Las señales instaladas en pórticos o estructuras metálicas transversales a la vía deben tener una altura libre no menor de 5,50 metros, excepto en aquellos casos que existan otras estructuras tales como puentes de menor altura. Dimensiones de señales de reglamentación. Las señales de reglamentación se dimensionarán de acuerdo al tipo de área donde se vayan a instalar, con el objetivo de que tenga la visibilidad adecuada. En ningún caso de estas dimensiones serán menores a las mínimas recomendadas en esta norma. Las dimensiones mínimas recomendadas para las señales de esta forma circular son: vías operacionales, diámetro hasta el borde exterior de 0,60 metros, ancho de borde orla de 0,4
4 metros. Áreas industriales y no industriales, diámetro hasta el borde exterior de 0,75 metros, ancho de orla de 0,07 metros. La señal pare tendrá la forma de octógono regular, con la orla y el mensaje en letras blancas sobre el fondo rojo, tal como lo indica la imagen. Las dimensiones mínimas recomendadas son de 0,25 metros de cada lado, o sea, de una distancia de 0,60 metros entre lados paralelos. La leyenda escrita en la señal podrá ser indistintivamente pare o alto. Dimensiones de las señales de prevención. Las dimensiones mínimas recomendadas para las señales de prevención son las siguientes. Vías operacionales, 0,45 metros de lado. Áreas industriales y no industriales, 0,60 metros de lado. Las dimensiones mínimas recomendadas en la orla serán de mínimo 1 centímetro y máximo 2 centímetros. El dimensionalismo de las señales deben ser conforme al tipo de área operacional donde se vaya a instalar, con objeto a brindar la visibilidad adecuada para las diferentes velocidades de operación. Demarcación. El diseño y las dimensiones para el trazado de áreas destinados para ser utilizados en PDVSA continuos. Como su nombre lo indica, se refiere a trazados continuos que deben ser pintados de manera uniforme a lo largo de su trayectoria. Uso. Demarcación de vía de escape. Para las líneas de vías de circulación vehicular. Dimensiones. Para la dimensión de vías de escape y líneas de circulación vehicular, el ancho de las líneas es de 10 centímetros a 15 centímetros y debe trazarse a lo largo de todo el recorrido estipulado. En el caso de coincidir con caminerías o zonas libres de paso peatonal, debe mantener las mismas dimensiones y el trazado debe realizarse en el medio de la sección de estas caminerías. Franjas segmentadas. Se consideran que son aquellas franjas que a su trazo es segmentado o seccionado para identificar un área para un fin específico. Uso. Para caminerías o áreas de libre paso peatonal, áreas de carga y descarga, zonas de prohibición y estacionamiento, reductores de velocidad. Las franjas segmentadas para caminerías deben trazar con orientación horizontal y una longitud mínima de 1 metro. Las mismas deben tener un ancho de 50 centímetros a 60 centímetros y separadas con la misma dimensión de ancho. El trazado de este tipo de franjas debe realizar a lo largo de toda la trayectoria deseada. Las franjas segmentadas para áreas de carga y descarga deben trazar con una orientación de 95 grados, un ancho de 30 centímetros para áreas no mayores de 20 metros cuadrados. Para áreas superiores deben trazar franjas de 50 centímetros de ancho, independientemente del tamaño de las franjas. Las mismas deben tener una separación del mismo ancho de ellas. Las franjas segmentadas de áreas en zonas de prohibición de estacionamiento deben trazar con una orientación de 45 grados, un ancho de 15 centímetros para áreas no mayores a 10 metros cuadrados. Para áreas superiores deben trazar franjas de 30 centímetros de ancho, independientemente del tamaño de las franjas. Las mismas deben tener una separación del mismo ancho de ellas. Los reductores de velocidad demarcarán con franjas continuas de 40 centímetros de ancho, trazadas con una inclinación de 45, alternando entre color blanco y amarillo. Adicional, se deberá demarcar con franjas longitudinales de color amarillo, una anterior y una posterior, de 50 centímetros de ancho, separadas a 100 centímetros del reductor. El ancho total del arreglo dependerá del ancho de la vía a demarcar. Superficie del marcado. Son aquellas áreas destinadas para desarrollar una actividad específica, ya sea de operación, servicio o disposición de equipo. Uso. Áreas operativas, zona de concentración, zona de desplazamiento de equipos móviles, zona de ubicación en equipos de emergencia, zona para equipos de extinción de incendios. Dimensiones. Las dimensiones de superficie de marcado en las áreas operativas, zonas de operación y zonas de interacción hombre-máquina y las zonas de desplazamiento de equipos móviles. Va a depender del resultado del análisis de riesgo de la operación. Dicho análisis debe estar alineado con la establecida en la norma PDVSA
IRS02 y cumplimiento con lo descrito en la norma PDVSA IRM01. Para la demarcación del área de concentración debe trazar un círculo de 4 metros de diámetro, además de tener una señalización adecuada según la norma venezolana Fondonorma 187. Debe estar marcada en la zona de equipos de activación del sistema de alarmas y contra incendio. Para ello se debe trazar una franja alrededor del dispositivo en cuestión y las dimensiones van a depender del tamaño y ubicación del mismo. La demarcación de las zonas para la ubicación de equipos de extinción de incendio portátil deben realizar a través de un recuadro en pared o piso, según sea el caso. Sus dimensiones dependerán del equipo a demarcar. Se deberá tomar con referencia a la norma venezolana Fondonormas 1040. Líneas de delimitación. Son líneas continuas que separan un área de otra dependiendo de la operación o actividad que se desarrolle. Las mismas pueden representar una restricción de acceso, uso, delimitación de áreas operativas, delimitación de equipos, delimitación de áreas para desplazamiento de equipos móviles, delimitación de espacios para estacionamiento, zonas de alto riesgo, áreas de acceso restringido. Dimensiones. La demarcación de la línea de delimitación se debe trazar con una línea de 15 centímetros de ancho y el largo o recorrido dependerá del área o zona a delimitar, según el análisis de riesgo asociado. Para la demarcación de esta línea se debe cumplir lo establecido en las tablas 1 y 2 de esta especificación. En el caso de zonas de alto riesgo, se debe trazar dos líneas en paralelo a lo largo o recorrido del área afectada, una línea roja exterior y una línea amarilla inferior. Los límites o demarcaciones de un estacionamiento se deben indicar sobre el pavimento o calzada con líneas marcadas perpendicularmente o con orientación de 45 grados a la acera o línea de referencia. Estas líneas deben demarcarse con una separación de 2,40 metros a 3 metros entre sí y extendidas con una longitud de 3,5 metros a 4 metros, según el espacio disponible. Para completar, puede usarse una línea paralela a la acera que conecte los extremos de las líneas trazadas, indicando el límite exterior de la zona de estacionamiento. Líneas segmentadas. Corresponde a líneas discontinuas en vías de circulación. Usos. Vías de circulación de vehículos cuando se permite el adelantamiento. Dimensiones. El trazado de este tipo de líneas debe tener un ancho de 10 centímetros a 15 centímetros y los segmentos deben ser de 4,50 metros de largo con 7,50 metros de brecha. Flechado. Señalización. La señalización en cuanto a flechado es aplicable en vías operacionales y debe estar alineado con la establecido en el manual de señalización y apéndice. Gráfico al reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre. En el caso de áreas industriales y no industriales, la señalización relacionada a flechado debe estar alineada a lo establecido en la norma venezolana Fondonorma 187. Demarcación. La demarcación de flechas en el pavimento es aplicable para indicar el sentido de las vías de circulación vehicular y en algunos casos vías de escape. Se debe considerar el uso de flechas en todas las intersecciones viales, entradas y salidas de instalaciones, cruces, redomas, estacionamientos y
ramificación de vías. La flecha recta indicará la obligatoriedad de continuar su línea de marcha. La flecha curva indicará la obligatoriedad de girar en el sentido indicado. La flecha recta y curva indicará la opción del conductor para seguir su línea de marcha o bien girar en el sentido indicado. Las flechas de demarcación deben tener las siguientes dimensiones. Para el trazado de la flecha se deben tomar en cuenta las dimensiones y formas. De acuerdo al tipo de flechas tenemos cruce a la derecha, cruce a la izquierda, trifurcación de vía, derecha, izquierda y recto, retorno a la derecha, retorno a la izquierda, bifurcación de vía, cruce a la izquierda y recto, bifurcación de vía, cruce a la derecha y recto. Rotulación alfanumérica y dibujo. Señalización. La señalización de la rotulación alfanumérica y dibujo debe estar alineada con lo establecido en el Manual de Señalización y Apéndice Gráfico de Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre y la norma venezolana Fondonorma 187. Demarcación. La demarcación de la rotulación alfanumérica y dibujo es aplicable en todas las áreas de la corporación para brindar información visual a los usuarios en general. En las instalaciones de PDVSA, la rotulación alfanumérica se aplica para demarcar vías de circulación, acceso, entornos de áreas operativas y aquellas zonas donde no es posible la señalización. Se utilizarán caracteres alfabéticos para indicar información directa del área, restricciones de circulación, entre otros. Se utilizarán caracteres numéricos para indicar restricciones de velocidad, indicación de áreas o zonas. En algunos casos se puede utilizar la combinación de ambos caracteres. Los caracteres alfabéticos se deben trazar en mayúscula y con el tipo de letra Arial. La demarcación con trazado alfanumérico se debe realizar con color blanco para todas las áreas de la corporación. Las dimensiones del trazado de la rotulación alfanumérica deben estar dadas por lo descrito. Los dibujos o símbolos a demarcar en las áreas de la corporación estarán sujetos a la disponibilidad del área de trazado y el diseño del dibujo a utilizar será definido según la naturaleza del requerimiento a demarcar. Características de la pintura a utilizar. La aplicación de pinturas en superficies metálicas deben estar alineadas con lo establecido en la norma PDVSA 0201. Señalización. Las características de la pintura o material a utilizar para la señalización empleada en PDVSA debe estar alineado con lo establecido en la norma venezolana Fondonorma 187. Demarcación. Las propiedades y características de la pintura para la demarcación de las áreas de PDVSA son las siguientes. Pintura de tráfico. Debe tener un espesor de película 460 micras, húmeda 184-275 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado en la superficie, de la absorción del soporte, así como el modo de aplicación y del grado de dilución. Propiedades. Gran resistencia a la abrasión. Muy buena resistencia a la intemperie. Excelente adherencia. Gran resistencia a la alcalinidad. Mantener el color secado rápido. Pintura para piso. Propiedades.
alto grado de elasticidad, resistencia al roce, impermeable, inerte al ataque de agua, ácidos y álcalis, adherente, de aplicación uniforme, antirresbalante. Recomendación. Es necesario que se coloque o establezca la obligatoriedad de las señalizaciones y demarcaciones de áreas en una institución u organización para el mayor cumplimiento de disposiciones generales. Toda esta información nos conduce a que debemos revisar y realizar una lista de chequeo, la cual nos va a servir para validar y verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos establecidos en la norma PDVSA SIS 24. Para la realización de la lista de chequeo es necesario identificar la organización donde se realiza la norma, qué área de trabajo o sección es donde se está realizando la actividad, la fecha en que se hace la inspección, quienes participan en la inspección, así como el lugar donde ésta se ejecuta. Si observamos detalladamente, cada una de las preguntas es un formato dicotómico. Están desde la primera. En todas las áreas o zonas existe una adecuada señalización y demarcación de estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, ubicación de máquinas y equipos con incendios, áreas administrativas, entre otros. Esto trae como consecuencia que yo como inspector, como la persona que realizará el diagnóstico, debo visualizar si en las áreas o zonas se establece una adecuada utilización de las señalizaciones y una demarcación de área. Los aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta luego de levantar la información con algunas observaciones adicionales que podemos presentar, podemos levantar el diagnóstico de cada uno de los aspectos encontrados en la inspección. Bibliografía. En la bibliografía tenemos el Manual Interamericano para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, Convenio de Caracas, 1991. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.